Hoy es luna llena. Hay muchas formas de viajar sin moverte del sillón, y una de las que más me gusta es a través del cine. Esta luna quiero descubrirte el mundo de la arquitectura desde la gran pantalla. El tema de la luna de este mes no es casualidad. En cartelera tenemos The Brutalist, una película que acaba de llevarse el Oscar al mejor actor principal gracias a la extraordinaria interpretación de Adrien Brody. Entré en el cine con la expectativa de ver una película que imaginaba sería una oda a la arquitectura brutalista. Pero salí después de 3 horas con el ánimo y el estómago revueltos por la crudeza de la vida del personaje. Pero antes de entrar a analizar la película, hagamos un repaso a la relación entre el brutalismo y el cine, porque el cine necesita el brutalismo. Primero definamos qué es el brutalismo. Se cree que el término proviene de la expresión francesa el béton brut, para designar el hormigón en bruto. Tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de reconstruir rápida y económicamente dejó de lado los formalismos del pasado para centrarse en soluciones funcionales y eficientes. El hormigón armado se convirtió en el material más idóneo y utilizado para responder a esta urgencia constructiva. El brutalismo nació cuando los arquitectos empezaron a reivindicar la desnudez del material y la expresividad de sus formas estructurales como un nuevo lenguaje arquitectónico con el que expresarse, una manera de manifestar la monumentalidad sin ornamentos, solo a través de la estructura y la materia. Para entender sus orígenes es imposible no mencionar a Le Corbusier, el maestro franco-suizo que, además de ser uno de los primeros arquitectos modernos, fue uno de los precursores del brutalismo. Su arquitectura se distingue por el uso expresivo del hormigón armado, su enfoque en la funcionalidad y en la honestidad estructural. Esta corriente arquitectónica se extendió por todo el mundo, adaptándose a cada contexto, a las necesidades del momento y al mensaje que cada arquitecto quería transmitir. Si algo no te provoca el brutalismo, es, desde luego, la indiferencia. En España, si tuviera que elegir un referente, sin duda me quedaría con Fernando Higueras. Tuve la suerte de visitar su obra y comprobar cómo no solo adaptó las formas brutalistas, sino que imprimió en ellas una voluntad personal de libertad, en sintonía con la apertura social e intelectual de su época. Un claro ejemplo es su casa en Madrid, el Rascainfiernos, en contraposición a los rascacielos. Decidir enterrarse en lugar de elevarse ya dice mucho del personaje. La monumentalidad, en este caso, no se exhibe, se descubre. Todo lo contrario a su obra en su hotel en Fuerteventura, donde maneja la expresividad estructural con maestría, dialogando con el entorno natural de una manera única. Su arquitectura no solo enseña cómo expresarse a través de la estructura, sino también cómo transmitir ideas potentes con gestos arquitectónicos. Pero centrémonos en el arquitecto que inspira la película. Lo sabemos porque encaja con todos los clichés. Un arquitecto húngaro, de origen judío, brutalista, diseñador de sillas como las que aparecen en el film. Un hombre que estudió e impartió clases en la Bauhaus hasta la llegada del nazismo que le obligó a huir a Estados Unidos. Pero hay una diferencia clave en Marcel Breuer, en quien claramente se inspira la historia. Tuvo una idea mucho menos intensa que la del protagonista de The Brutalist. Breuer fue un arquitecto privilegiado dentro de su generación. Llegó a Estados Unidos invitado por su maestro Walter Gropius para impartir clases en la Universidad de Harvard, lo que le garantizó una estabilidad profesional inmediata. Solo unos pocos arquitectos como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Louis Kahn y el propio Marcel Breuer lograron huir. La mayoría de los arquitectos judíos de Europa Central y del Este que quedaron atrapados en Europa durante la guerra no sobrevivieron. Breuer abrió su propio estudio en Nueva York y pronto comenzó a recibir encargos. Entre sus obras más importantes y más brutalistas destaca la Abadía de San Juan, construida sobre una colina, una iglesia con una cruz imponente muy parecida a la que aparece en la película, cuya finalización fue todo un desafío. También cabe mencionar la sede de la UNESCO en París, con la que su despacho ganó reconocimiento internacional y le permitió abordar encargos de gran prestigio, como el Wynette Museum de Nueva York, probablemente una de las obras públicas más icónicas, junto con el edificio Pirelli.
Si hay una pieza inconfundible dentro de la obra de Marcel Breuer, seguro que muchos de vosotros os habéis topado con una imitación barata en alguna sala de espera. Es la silla Basil. Un ejercicio perfecto del espíritu Bauhaus. Diseñar una pieza de mobiliario con materiales económicos y dotarla de la máxima expresividad. En este caso, Breuer se inspiró en un manillar tubular de acero de las bicicletas de la época para crear una silla ligera, resistente y revolucionaria. En la película hay una escena especialmente interesante en la que el protagonista, recién llegado a Estados Unidos, es acogido por un primo para trabajar en una tienda de muebles. En ese momento podemos ver claramente qué tipo de mobiliario predominaba en la época y cómo los diseños del protagonista chocaban radicalmente con aquella estética. Han tenido que pasar 100 años para que la cultura de la Bauhaus forme parte de nuestro ideario de belleza, hasta el punto de que su influencia impregna la mayoría de los objetos que tenemos en casa o que podemos encontrar en IKEA. The Brutalist es una película histórica y sus personajes están construidos a la medida de sus circunstancias. El personaje del arquitecto en The Brutalist, además de inspirarse en Marcel Breuer, bebe de otro arquetipo, la visión del arquitecto artista. Hollywood ya había trazado en El manantial con Gary Cooper un papel del arquitecto intransigente, dispuesto a trabajar en una cantera antes que ceder en su visión. La película rinde homenaje a esta idea con un sutil guiño. Su protagonista, ante la imposibilidad de sostenerse en la nueva tierra de acogida, acaba en una mina de carbón. Un símbolo de degradación personal, donde los méritos ganados en su vida anterior quedan anulados por la dureza de la realidad. El ideario del arquitecto artista, en el que defiende sus ideas a ultranza, el que nunca ajusta sus proyectos a un presupuesto, es un cliché de Hollywood que ha reforzado y que The Brutalist amplifica. Muchos de los arquitectos que nos sentimos comprometidos con el ejercicio de la arquitectura, arte y técnica, nos han colgado este San Benito. Pero la realidad es muy distinta. La responsabilidad en una obra siempre está por encima de cualquier ideario utópico. La arquitectura no se impone, se argumenta, se dialoga y se adapta, en beneficio del proyecto y del cliente. No es ego, es criterio. La comunicación es el pilar fundamental de nuestra profesión. Por eso, antes de empezar un proyecto, personalmente, siempre trabajo mucho para dejar claro mi enfoque y permito que el cliente decida si avanzamos juntos o no. No se trata de imponer, sino de avanzar con una visión compartida. Porque detrás de una gran obra de arquitectura siempre hay un gran cliente. Y es que la película tiene mucho más que decir sobre la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos y sobre el fracaso del sueño americano para Laszlo Todd. Hay varios espacios arquitectónicos que me han recordado a la iglesia que diseña y construye Laszlo en la película. El primero es evidente, la gran cisterna basílica de Estambul, con su atmósfera subterránea y sus columnas monumentales que evocan un pasado cargado de historia. También el edificio de oficinas de la compañía Johnson Watts, diseñado por Frank Lloyd Wright, cuya visita sigue en mi lista de pendientes. Pero hay otro espacio que no he visto mencionado en las críticas que he leído y que, sin embargo, creo que guarda una conexión profunda con la historia de The Brutalist: el Museo del Holocausto, en Berlín, del arquitecto polaco Daniel Lewinsky. Tuve la oportunidad de recorrerlo y experimentar su arquitectura, concebida para transmitir el peso de la memoria y el dolor. La iglesia que Laszlo Todd sueña con construir en la película está marcada por sus experiencias traumáticas como superviviente de los campos de concentración y por las torturas y humillaciones que sufrió. Y eso se manifiesta en los espacios que diseña. Lo mismo sucede en el Museo del Holocausto, donde la arquitectura no solo alberga a la historia, sino que la hace palpable. Especialmente impactante es la sala conocida como el vacío de la memoria, un espacio inmenso delimitado por muros de hormigón negro con varios metros de altura por donde se filtra una luz cenital que baña el vacío. En su interior, una instalación formada por miles de rostros de arcilla se extienden por el suelo. Cuando los visitantes caminan sobre ellos, el sonido del roce y el tintineo de las piezas resuena en el espacio, creando un eco inquietante. Una experiencia brutal en el sentido más profundo de la palabra.
Podría enumerar muchas otras comparaciones que me vienen a la mente, pero terminaré con una última. La experiencia espacial que se vive en las canteras de Carrara, que sin necesidad de ser proyectadas han creado un escenario brutalista natural. Y si quieres experimentar algo similar sin salir de Mallorca, os recomiendo visitar la cantera de Galdent en Llucmajor, toda una lección de arquitectura esculpida por la propia mano del hombre. He leído muchas críticas que destripan la película por falta de rigor, pero hemos visto muchos ejemplos peores en el cine, porque las películas, al final, se toman sus libertades para emocionarnos, para contarnos una historia que nos llegue, y ahí es donde el brutalismo brilla en la gran pantalla, porque no busca gustar a todos, sino provocar, sacudir y conmoverlas. Y ahora solo me queda desearte una cosa, que la luz de la luna te acompañe.